Muy buenas noches, tardes o días, sea la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos sean todos a la segunda parte del especial de Halloween de Podcast LIS. Hoy, los engendros se esconden en sus agujeros, los demonios descienden al infierno y los monstruos regresan a los armarios. En esta noche vamos a presentar un tema que ya todos ustedes conocen y que, aparte de eso, rodea a todos los demás bestias que acabo de mencionar. Las leyendas, sí, las famosas leyendas. Pero antes que nada, debo presentar a mis dos amigos. Uno es el que ya conocen. Bienvenidos sean a esta sesión de terror. Yo soy Locura y acompáñenos en este mundo de las leyendas, junto a mis compañeros Mo y alguien que se acoplará el día de hoy. Muy buenas tardes, noches o días a todos nuestros audio oyentes. Yo seré el miembro que les entregará un poco de magia en este su canal. Mi nombre es el Jugador X y esta noche les mostraremos un poco de las leyendas mexicanas y relatos ultratumba que les tendremos a continuación. Pero antes de esto, ¿qué tal si nuestro querido amigo Momo nos inmerge más en este día, todo lo que vamos a estar contando y todo eso? Muy bien, antes que nada tengo que explicar qué es el término de leyenda. El término de leyenda proviene del latín leyenda, lo que significa lo que debe ser leído. En su origen se refería a una narración puesta por un escrito para ser leída en público dentro de los monasterios o las iglesias. Algo que las caracteriza a las leyendas es que no tenían que estar fijadas realmente a la historia, no podían describir lo que había pasado exactamente tan exacto, no podían ir a un campo de batalla y describir todo lo que había pasado, ¿no? Aparte de eso, las leyendas son importantes porque siempre buscan resaltar lo que es una intención moral y una espiritual, ya sea porque es importante también dar a entender un trasfondo que tiene una leyenda, ¿no? Un significado aparte, ¿no? Digamos, una leyenda que se trate de un tipo avaricioso que no quería dar su oro y por eso terminó muriendo. Trasciende algo, ¿no? Se convierte en un espíritu que aterroriza cierto pueblo, cierta ciudad a cierta hora de la noche. ¿Tienes algo más que decir, Locura? Las leyendas desde tiempos inmemorables han sido pasadas de boca en boca. Habitualmente estas leyendas se van adecuando a la época en la que son contadas. Estas pueden ir añadiendo o modificando ya sea el origen de lo que se esté contando o alguno de los sucesos o hechos que estén pasando durante lo que pasa en la leyenda. Otra característica que tienen las leyendas es que se dicen que estas pueden ser reales o pueden ser producto de la imaginación de alguien. La transmisión de estas leyendas ha sido de una manera oral, ya sea de, por ejemplo, las tardes de amigos que se cuentan leyendas donde pasan eventos sobrenaturales, o pueden ser que sean eventos ya sea simplemente sacados muy de lo fantasioso. Muchas de estas leyendas pueden tomarse como referencia a la Rey Arturo, que es una fantasía ya antigua, o nos podemos ir a la actualidad, que pueden ser las leyendas urbanas, que son relatos ya en la actualidad, solo cambiando ciertos aspectos o simplemente adaptándose a la época moderna. ¿Tienes algo que agregar, Jugador X? Como bien estaban diciendo, las leyendas siempre tienen un tinte místico, pero como bien lo habían dicho, todas las leyendas tienen algo de verdad. Algunas podrían en su antigüedad haber sido rumores de alguien X, y con el tiempo cada uno le fue agregando un poco de su cosecha hasta convertirse en lo que ahora tenemos, como la leyenda de La Llorona, que hoy lo tenemos como que fue una señora que ahogó a sus hijos por un mal de amores. Pero antiguamente, según
muchos creen, se podían haber originado por un ¿cómo se llama? Una especie de sonar que tenían antes, que se llamaba los gritos del muerto, que al sonar un silbato se escucha como si fuera el lamento de un ser de ultratumba, y muy probablemente de ahí podían haber originado esa leyenda, tocando este silbato en los lugares donde estaban los conquistadores para asustarlos y de esa manera dejar esos lugares. Tal vez por ahí se pudo haber surgido esa leyenda. Así es, jugador X, tienes bastante razón. Como había dicho, no tienen rigurosidad histórica, por así decirlo, no son siempre sujetos a la realidad, ¿no? Pero ya que hemos hecho la introducción, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen en alguna leyenda o hay una leyenda acerca de su localidad a donde están viviendo? Como por ejemplo, yo vivo pues, en un pueblo de Puebla, y aquí se da mucho se da mucho la leyenda de la Llorona, exactamente, porque hay un río que pasa por acá abajo. No es como tal que tenga una leyenda definida mi localidad, pero no sé ustedes si ustedes en su localidad tengan una leyenda que caracterice, ¿no? Tal pueblo, eh, como las de como las de Pachuca, ¿no? Por ejemplo, que a las 4 de la tarde empieza a hacer mucho viento porque es el espíritu del minero que estaba buscando a su esposa. No sé si ustedes tengan una que caracterice a donde vivan. ¿Locura, tú tienes alguna? Pues igual que tú, de hecho la leyenda de la Llorona se ha esparcido mucho, principalmente porque dicen que casi todos lados se escucha, que es un lamento de una mujer que puede sonar o más fuerte, que significa que está muy lejos, o que sea un llanto leve, que significa que está muy, muy cerca de ti. La leyenda, la leyenda de la Llorona aquí se escucha mucho, de lo mismo que ha habido gente que la ha escuchado, algunos dicen que la han visto. Otra leyenda igual muy difundida son de las brujas, de las bolas de fuego que bajan desde el cerro, que se llevan a los niños, que no me acuerdo qué ponen en las cunas de los bebés para evitar que se los lleven. Otra leyenda muy difundida también son los nahuales, que por ejemplo ha habido gente que dice que ha visto cómo de repente ya sea una persona llega a transformarse en un animal, ni que lo persigue, o que inclusive hasta llega a matarlo con un machete y así. Otra leyenda igual bastante difundida que llegué a escuchar en su tiempo fue de que se escuchaba los pasos de un caballo en México, y que también se escuchaba así como el grito de una persona, que en este caso es el charro negro. Hay una infinidad de leyendas igual en México, que ha habido de tanto gente como que dice que ha visto personas con trajes prehispánicos caminando por las vías del metro. Ha habido también que dicen que en la Plaza de las Tres Culturas hay todo tipo de fantasmas, que como dije eran personas con trajes prehispánicos que han sido los asesinados en Tlatelolco. Acá hay un hombre bailando a tales horas. Son varias leyendas. ¿Tienes algo que agregar, jugador X? Bueno, yo en el lugar donde vivo es un pequeño pueblo, se llama Coronel Hernández, pero más bien conocido como María Andrea Puebla. Aquí como que han podido visitar, es un lugar lleno de leyendas, ya que estamos muy cerca del monte, tenemos río, y es un lugar donde hay muchas fronteras, estamos fronteras con Veracruz, y con otros dos pueblos, y aquí es una cuna de leyendas, como por ejemplo, la más famosa de aquí es la leyenda del Juan del Monte, y esta es muy curiosa, ya que tiene pizca de verdad, ya que yo tengo un relato que les tengo que contar de esa leyenda, pero lo voy a dejar más adentrados en este podcast. Pero la leyenda va más o menos así. Se trata de un ser mágico, muy grande, que es el guardián del monte,
tú cuando vas a meterte al monte por leña o por cosas X, tienes que dejar una ofrenda que requiere de un cigarro, no, comida, o si quieres, alcohol, ya que si no dejas esto, puedes llegar a perderte adentro. Según las leyendas dice que este sujeto te lleva y ya jamás apareces. Vas a ir por horas caminando, según tú, en línea recta, pero por más que sigas la brecha, jamás llegas a tu destino. Y así estás y te obliga a dejarle algo, una ofrenda. Pero si por más que pasa el tiempo, tú no le haces caso a eso, te pierdes. Pues sí, ¿no? Es algo bastante real, ¿no? Que llega a pasar en el monte, más porque es una zona muy boscosa, donde es fácil perderte, donde es fácil olvidar las cosas que llevas, es que si no llevas una brújula, que si no estás muy familiarizado con ir de expedición, con que no sabes ver los astros y cosas así, ¿no? Es algo real, ¿no? Que te lo pueden atribuir a todas esas cosas que olvidamos, pero también tiene su misticismo, ¿no? A todo esto me surge la pregunta, ¿ustedes creen en las leyendas? Por mi parte sería que, pues sí creo en ellas, pues han sido las he tenido muy remarcadas en mi infancia, bueno, en toda mi vida, ¿no? Siempre que iba de pueblo a un pueblo mágico, a una otra ciudad, siempre hay una leyenda en tal zona, ¿no? Y es interesante escuchar lo que trajo la leyenda, ¿no? Hasta hasta ciertas veces llegan a haber supersticiones, ¿no? Que si a tal hora sales a esta calle te vas a encontrar con un hombre que esté con la mano deshecha, ¿no? Es muy atemorizante, ¿no? Hasta las historias de los taxistas que son de que recogen a cierta chica y la chica resulta que pues no es lo que ellos pensaban, ¿no? Sino que es un ente, ¿no? Siempre ese tipo de historias sí, van por las ciudades y por los pueblos. También es importante recargar que esas leyendas siempre enriquecen culturalmente el lugar donde están, ¿no? Pero regresando a la pregunta, ¿ustedes creen en las leyendas? Y si alguna vez tienen una superstición en base a una leyenda. Bueno, por mi parte, yo estoy familiarizado con las leyendas, por lo mismo de que vivo aquí en un pueblo, de que ya sea por el tío, por las reuniones familiares, en donde todos cuentan todo lo que, por ejemplo, pueden ser experiencias sobrenaturales. En parte sí y en parte no, porque habitualmente pueden ser ya sea experiencias como no sé, viva por caminando por la calle a cierta hora de la noche, cansé de ver una sombra a lo lejos y cuando me di cuenta ya caminé hacia donde estaba la sombra y no había nadie. O el otro que es iba conduciendo, se apaga el carro, de repente veo una sombra entre la niebla y el carro no enciende, y entre más trato de encender el carro no acelera, y llega un punto en el que ya la silueta ya está lo suficientemente cerca y ya es cuando el carro logra encenderse y sales corriendo de ahí. Como digo, puede ser en parte verdad, en parte no, porque pueden ser ya sea por la sugestión, que ya sea estás tan proyectado de que hay algo ahí que tú lo creas, o chance y tú eres el que lo está creando y alguien más está alimentando igual ese miedo de que tú quieres ver eso que está ahí, y tanto es ese miedo, tanto es lo que tú crees que está ahí, que lo vas a ver. Así que pues por mi parte es algo neutral, o sea, no creo, pero a ver si. ¿Y tú, jugador X, crees en las leyendas? Por mi parte he tenido muchas experiencias sobre alguna que otra leyenda que me ha podido pasar. Por esa razón sí creo, pero tanto como cree al pie de la letra todo lo que la leyenda me dice, eso sí es un poco discutible, ya que no todo lo de esa leyenda es cierto, pero ciertas partes sí lo son. Como por ejemplo, eh, algunas leyendas de que se aparece tal
tal fantasma en tal lugar, puede ser cierto, pero la historia detrás de lo que le pasó a esa persona, eso ya puede ser muy fantasioso, ¿no lo crees? Sí, sí. No todo lo que nos dicen las leyendas es cierto, ¿no? Siempre hay que tener una división entre lo real y lo fantasioso. Eh, Ustedes han tenido una superstición, ¿no? Por ejemplo, digamos, de que no salimos esta noche porque, y más cerca de un río, porque sabemos de que nos puede aparecer la Llorona, ¿no? Ahí ya nos aparece, nos grita y nos lleva como sus hijos, y de ahí nos ahoga en el agua, justo como lo hizo hace muchísimos años con sus verdaderos hijos. ¿Ustedes tienen alguna superstición que haya nacido de alguna leyenda? De algo que realmente los haya marcado, ¿no? Para decir, no salgo a esta hora, no hago esto o hago aquello, ¿no? Por mi parte, pues yo solamente creo en lo de la sal, pero no, eso no es en base de la leyenda, ¿no? De alguna leyenda, ¿no? Eso más que nada es una superstición que todo mundo tiene, ¿no? Por ejemplo, tiras la sal y te la avientas al hombro, ¿no? Pero eso no es en base de una leyenda. Yo, como tal, no tengo muchas porque realmente acá no hay muchas leyendas, ¿no? No es como que pueda ir a la calle y que me digan, no, no puedes por tal calle porque ahí te va a aparecer el millennial, ¿no? Y ya, y te va a tus redes sociales, ¿no? No, no es como eso, ¿no? Pero ustedes sí, sí han de tener unas experiencias así, ¿no? Que los dejen así para tener una superstición, que los dejen impactados. Bueno, por mi parte, las supersticiones, igual como tú dices, son nada más como a lo de la suerte, porque yo, por ejemplo, toda mi vida he tenido ya sea buena, muy mala suerte, y habitualmente ya sea por algo que hice, por algo que no hice. Esa igual viene con como la figura del karma, que si haces algo bueno te va a pasar algo bueno, si haces algo malo va a ser algo malo. Pero en mi caso, por ejemplo, no sé, yo encontré hace mucho tiempo una maceta llena de tréboles de 4 hojas, y de hecho me dio mucha suerte en ese tiempo. Otra superstición igual que dicen que, por ejemplo, si haces algo mal, si haces tal cosa mal, no vas a poder descansar en la noche porque hay alguien que te está obligando a que digas la verdad. Hay otras supersticiones que son así como que muy sacadas de onda, pero es principalmente por lo mismo de que la gente trata de como de explicar ciertos eventos que son como inexplicables, pero puede darle una solución sobrenatural o más que una lógica, así que igual estoy como que creo y no creo. Yo necesito ver para poder creer, y considerando el estilo de vida que tengo, es como de yo tengo mucha suerte, pero hay veces que no tengo buena suerte en ciertas cosas, así que pues estoy neutral. Bueno, Tú, pues bueno, sí. yo por mi parte, como ustedes comentan, lo de la suerte y el karma, pues eso ya lo tenemos, creo que todos por nuestros padres que nos han estado inculcando esas ideas. Una que otra cosa sí se me resbalan, pero como ya les había contado, me han pasado muchas cosas en este lugar donde vivo. Y por ejemplo, hace rato que les dije de la ofrenda cuando voy al monte, es así por una experiencia que tuve, la dejo. Y también se me han dicho que no me vaya a meter al río a todas las horas de la noche. Esa sí se me resbala porque cuando ando en mi rollo, voy a meter a altas horas de la noche al río, pero ya es por mi locura. Pero ya con esas cosas puedo decir que, vamos, que sí tengo creencias, pero a la vez se me olvidan, puede decirse. Pues bueno, es normal que se nos olvide, ¿no? Porque no es algo que hagamos todos los días. Pero Ajá. ya entrando más en materia, venimos acá a contar leyendas, ¿no? Eh, ¿A quién quiere empezar, no? ¿Alguno de ustedes quisiera aportar una leyenda? Locura, jugador X, o yo comenzaría a contar una. Si requieres, ¿Cómo ven? puedes decirlo tú. Pues bueno, yo les traigo una leyenda mexicana, muy clásica que, pues la verdad, todo el mundo la conoce, ¿no? Porque es una leyenda
que se ha ido pasando de generación en generación y que realmente, pues, todos los mexicanos la conocen. Yo les vengo a contar la leyenda del charro negro, ¿no? La leyenda del charro negro empieza con un joven que quería, que deseaba más de lo que podía conseguir con su humilde vida. Él era un joven, ¿no? Era bastante, tenía 16 años, por así decirlo. Él no había madurado lo suficiente para comprender ciertas cosas. Eh, en ese tiempo, pues, él deseaba bastantes cosas, ¿no? Que deseaba que un traje, ¿no? Un trajecito de charro, unos pantalones, para dejar sus pantalones todos corroídos del trabajo al que él se sometía, porque sí, él trabajaba, él siempre se ensuciaba las manos de tierra. Él, 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 él era bastante sencillo, pero deseaba demasiado, era muy codicioso. Quería, quería tener algo y a la siguiente quería más y más y más y más. Entonces, pues esa vida humilde no le alcanzaba para lo que él quería. Entonces él crece, ¿no? Eh, él va creciendo. Si se da cuenta que cada vez odia más su vida, porque no puede conseguir lo que él quiere, no tiene dinero, no tiene una casa y siempre está durmiendo a la calle y trabaja y trabaja de más, hasta ensuciarse las manos, hasta que le sangrara. Un día, eh, pues se escucha por ahí, ¿no? Que si le hablas a cierto demonio, al demonio mayor, que es Lucifer o el diablo, te puede conceder su deseo, ¿no? Y pues él estaba dispuesto, él estaba dispuesto de sacrificar cualquier cosa, de hasta sacrificar su propia alma para obtener lo que él quería. Entonces, una noche, él va, a buscar al diablo, a, invocando, ¿no? Él llega al diablo, ¿no? Lo ve a los ojos. Enseguida se da cuenta de lo que este hombre quería. Este hombre quería dinero, quería poder, quería más de lo que ya tenía con el regalo que es la vida. Entonces, el diablo le dijo a este hombre, le dijo, si me das tu alma, yo te daré todo el dinero que ni en 2 vidas te va a alcanzar para gastar. ¿Y cuál va a ser el pago? Le pregunta el charro. Dice, pues eso es muy simple, ¿no? Me vas a dar tu alma. El charro, sin pensarlo, se lo acepta, ¿no? Lo acepta sin pensarlo, porque dijo, me va a dar mucho dinero, me va a dar demasiado dinero que voy a estar viviendo todo lo que he querido. Él lo acepta y le dice el diablo, ¿no? Al siguiente día vas a tener bajo tu cama todo el dinero que quieras. Todo, absolutamente todo. Todo el dinero lo vas a tener abajo de tu cama. El charro, pues un poco escéptico, ¿no? Porque en fin de al cabo había escuchado esas historias y decían que sí era cierto, pero pues tampoco es como que dice, ay, ¿cómo me va a quitar mi alma? O sea, es imposible, porque en ese momento, pues no sintió nada, ¿no? Nada más apretaron la mano, pues él se va a su casa, eh, él se va a su casa, ¿no? Se duerme tranquilo, hace su rutina, ¿no? Hace su rutina cualquiera, se pone su pijama, o en este caso, como él no tenía mucho dinero, pues se duerme igual. Y al siguiente día, pues resulta que sí era cierto lo que le había dicho el diablo, ¿no? Él, él empieza a gastar su dinero, ¿no? Lo empieza a gastar con toda la desdicha, ¿no? Nunca se le acababa, nunca se le acababa. Sí, los primeros meses, el primer año, cuando él tenía ese dinero, lo gastaba, y no lo dejaba de gastar, porque en cuanto veía algo, gastaba y gastaba mucho, mucho, mucho. Entonces, el charro negro, pues se empezó a sentir un poquito, ya saben, solo, ¿no? Porque aunque tuviera todo el dinero del mundo, no se podía comprar la felicidad. Pasan los años, él
pues ya vivía triste, ya vivía así, diciendo, ¿para qué tengo tanto dinero si no puedo ser feliz? ¿No? Y como tantas súplicas que él escuchaba y que le hacían llegar al diablo, el diablo va y le dice, pues muy bien, ya disfrutaste y todo, pero ya es momento que me des tu alma, ¿no? Él no quería dársela porque pues realmente, pues como todos, queremos preservar nuestra vida, ¿no? Entonces, él veía al diablo, ¿no? Lo veía y se iba a esconder a tal lado, se escondía por todos lados, ¿no? Y en las noches no dormía porque, pues obviamente, no estar escapando, estar huyendo constantemente de algo que te acecha y que, pues, al final sabes de que te va a matar o te va a quitar lo más preciado que tienes, que sería el alma, pues no es una sensación bastante agradable. Él, él pasan días, muchos días, ya estaba todo desgastado, ya el sueño se lo carcomía, ya necesitaba descansar. Y entonces el diablo, pues el diablo lo seguía sin ningún esfuerzo porque, pues, es el diablo y ya saben, él tiene sus poderes. Entonces solo espera que él se canse. Va y le dice, acá no te vas a escapar, dame lo que es mío, dame tu alma. Y pues el charro se rehusaba, ¿no? A pesar de todo el dinero que él tenía, pues no se lo iba a dar. Él lo obliga a que le dé su alma, pero como al diablo no le gustan las personas cobardes, ni mucho menos las deshonestas, lo castiga, ¿no? Y lo convierte en lo que, pues hoy en día lo conocemos, ¿no? El charro negro, que es aquel que, así como el mismo trato que hizo con el diablo, lo hace con la gente, ¿no? Todo el mundo sabe de que si te encuentras al charro negro, pues nunca le aceptes nada, porque si no, te va a pasar lo mismo que con el diablo, porque al momento que él entrega su alma al diablo, al momento de castigarlo, lo vuelve un sirviente de él. Entonces, pues tiene ciertos poderes, te puede conceder lo que quieres, pero al fin y al cabo él tiene un mandamás, y ese mandamás, pues, si le ordena, vete por ese men al que le dice el trato, a ese tipo al que le ofreciste la riqueza, va a ir y se va a llevar el alma. También es cierto de que el charro, pues te ofrece otro tipo de trato, ¿no? Pero es una trampa al igual que la del diablo, ¿no? Él te dice, te voy a dar todo el dinero que quieras, nunca se te va a acabar, pero si te lo acabas, ya no voy a venir por ti, por tu alma. Entonces, pues, la gente dice, "Ay, yo soy bien gastalón, ¿no? Soy muy consumista, soy muy de que sale algo y yo quiero lo nuevo, quiero gastar mucho, mucho dinero, ¿no? También otro de lo que no puede hacer con ese dinero es ofrecerlo a la caridad, ¿no? Porque si no, pues, como es dinero maldito, no lo puedes ofrecer a algo que pues tiene de cierta forma un fin de ayudar a la gente. Entonces, pues toda la gente que se encuentra Charro Negro lo ve, alguna gente lo rechaza, no pasa nada si lo rechazas, simplemente pues se va, pero si lo aceptas, él te va a ofrecer el trato. Él te va a ofrecer el trato de darte, como había dicho, el dinero, y si te lo gastas todo, pues eres libre, pero realmente no, porque nadie se llega a gastar el dinero que te da. Entonces, si te encuentras al charro negro, recuerda nunca aceptarle un trato de él. También es es importante saber de que, pues como tal, esta leyenda es conocida en todo México, ¿no? Imagínense cuántas veces debió haberse aparecido el, el charro, ¿no? Bueno, han visto a alguien que se parecía a él y les ha ofrecido el mismo trato, entonces se hizo muy conocida gracias a eso. Y en sí esa fue la leyenda del charro negro, no sé, tú locura si tengas alguna, o tú, jugador X. Por supuesto, yo tengo la leyenda de la quemada, que es una leyenda de México que me gusta mucho, la verdad. Y ya estaba así. Beatriz, quien después sería conocida como la quemada, estaba destinada a casarse con Martín,
a que no le importaba matar a todo aquel que se le quisiera acercar a su noble doncella. Cuenta la leyenda que la quemada, que en la época colonial una joven muy bonita de facciones finas, tez blanca y de cabello largo, vivía con su padre, don Gonzalo Espinosa de Guevara, un hombre adinerado y muy reconocido. La joven adolescente, al ser muy bonita, tenía muchos hombres detrás de ella, y además, con cada día buscaban acortejarla. Y es que no, pues también era muy noble y bondadosa. Su padre, al darse cuenta de la situación, no permitiría que su hija tuviera una relación. Hacía caso de las palabras de don Gonzalo, y de la forma muy amable lo rechazaba. Un día llegó de Italia Martín, un joven muy apuesto, el cual al ver a Beatriz se enamoró de ella y planeó conquistarla a como diera lugar. Él pensó que lo que primero que debería hacer era eliminar a todos los pretendientes que estaban detrás de su belleza. Así que cada noche esperaba sobre la calle de Jesús María en la Ciudad de México, en donde se localizaba la casa con quienes se aparecían por ahí, también para tratar de conquistarla. Beatriz, al darse cuenta de las batallas que cada noche acontecían fuera de su casa y de que diariamente había un caballero muerto al abrir la puerta, tomó una terrible decisión para terminar con todos estos sangrientos actos. Un día que su papá no se encontraba en casa, tomó un carbón, lo puso al fuego y al estar al rojo vivo, decidió quemarse la cara para poder quedar figurada y que de esta manera nadie se fijara en ella. Los gritos de dolor se escucharon por toda la casa, por lo que sirvientes acudieron a auxiliarla, y al llegar su papá recibió la alarmante noticia. Martín, al enterarse de la tragedia, acudió a visitarla, y después de que su padre se negara en muchas ocasiones para que la viera, el noble joven decidió confesar que la amaba, porque era buena y noble. Don Gonzalo, al escuchar esto, de inmediato aceptó una relación entre Beatriz, que se encontraba perdidamente enamorada de Martín. Pasó poco tiempo para que llegara al altar. Cada que Beatriz, la quemada, salía a la calle, llevaba un cubierto con un velo su rostro desfigurado. En ocasiones la gente se asustaba, pero al darse cuenta de quién se trataba, el miedo desaparecía. Esta fue la leyenda de la quemada. Jugador X, no sé si tú quieras también agregar lo tuyo. Esta leyenda se le conoce como la Mancha Negra. Proviene de la Ciudad de México y es muy poco conocida. Por eso la quiero contar aquí para que se haga más conocida, ya que me parece una de las leyendas, una de las mejores leyendas que me han contado. Bueno, esta es la historia de una familia humilde donde el marido es un viejo borracho, sí, mantenido, como acostumbran decir, y se mantienen ya que la señora todas las mañanas se va a vender sus tamales en la estación de Indios Verdes, y, y entre tanto que vendía conoció a un maestro albañil o así que la enamoró y, y dijo que dejara a su esposo y que se fuera con él a vivir. Sí, ella dijo que sí, pero primero se tenía que encargar de su marido, ya que dejarla no iba a querer él. Así que por más que lo pensó, como que él podía hacer ella para que su marido se fuera, lo que le pasó por la mente fue algo bastante, pues digamos que cruel, ya que lo que llegó a su mente fue matarlo, y ya con eso se libraba de la responsabilidad con él. Así que por el momento le pareció buena idea, llegó a su casa y con un machete que ahí tenían, pues le dio fin a su vida del señor. Pero ya una vez cometido el crimen, ya comenzaron a llegar en su mente las consecuencias de lo que había hecho, los problemas que le iban a traer con la sociedad, que le iban a llevar asesina, que le iban a meter a la cárcel y que ya no iba a ver al señor por el que se había enamorado,
y por el que había cometido el crimen. Así que lo mejor que se le ocurrió fue destazar a su marido, cocinarlo y utilizar su carne para hacer los tamales que iba a vender al otro día. Así que lo hizo, destazó a su marido y lo hirvió y utilizó su carne para hacer los tamales. Pero en eso, mientras lo hervía, se vio que en el techo se estaba formando una mancha negra con el vapor de la carne. Y eso era algo extraño, ya que como ella cocinaba en estufa, jamás se le había, jamás se le había manchado el techo, pero en el momento no le dio importancia. Así que terminó de hacer los tamales y se fue a venderlos. Y ya cuando los estaba vendiendo, toda la gente la comenzó a halagar, que qué buenos tamales, esta vez sí estaba inspirada y todo eso, y le preguntaron, oye, ¿de qué carne es? Porque esto no es puerco, le llega sabor al puerco, pero no es puerco, ¿qué es? Y decía, no, pues a mi marido le trajeron, no sé, jabalí, fue lo que se le vino a la mente, lo más parecido al puerco, pero no es puerco, fue para que no le preguntaran de qué era. Dice, no, nunca había probado el jabalí, está muy bueno, es que, no, sí, 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 y ya vendió todo rápido y se fue a su casa ya con su dinero y ya sin la bronca de su marido, pero vio que en su casa esa mancha negra que se había formado por hacer los tamales se estaba haciendo un poco más grande, ya no estaba como la dejó, que era una manchita normal, o allá marcaba, ponle que un cuarto del techo. Decían, no, tal vez así estaba y no había dado cuenta, y ya se hizo su quehacer, y ya en la noche se fue a dormir. Y ya en esa noche tuvo una pesadilla sobre la mancha esa. Vio que la mancha había cubrido todo el techo de su casa y que de ella le gritaban un montón de groserías, maldiciones, decía por qué mataste y todo eso, y que del techo salían unas manos negras que la agarraban a ella y la arrastraban hacia la mancha. Y ya cuando pasó eso, ella despertó muy espantada, pero ella dijo, no, pues debe ser mi conciencia que me está castigando por lo que hice. Y ya se le olvidó, pero cuando fue a la cocina a hacer lo de los tamales, vio que la mancha estaba creciendo un poco. Y en el momento dijo, no, pues voy a tener que hablar a su, a su hombre que tiene ahora, para que le limpie esa mancha, ya que ella pensaba que era, no sé, una bacteria o un hongo que estaba creciendo de ahí por la carne de cristiano que había hecho. Así que se fue con su amante, pues, que a cobrar lo que había conseguido por lo que hizo, ¿no? Y ya en la noche se fue a su casa ya a descansar. Creo que esa mancha seguía más grande. Digo, no, pues sí ha de ser un hongo, porque ya está creciendo mucho. Y no le dio importancia. Se volvió a dormir, volvió haciendo lo mismo. La mancha ya toda en el techo, las voces que le gritaban maldición, y las veces que la agarraban y se la llevaban hacia la mancha. Esta vez se despertó más espantada, así que lo único que hizo fue correr hacia donde estaba a la casa de su amante, que era albañil. Le dijo, oye, tamales, y tengo una mancha muy grande en la casa, me imagino que ha de ser un hongo lo que está en el techo. ¿Podrías hacer limpieza para que me quites esta mancha en lo que yo voy a comprar lo necesario para hacer lo de mi comisaria para hacer los tamales? Digo, sí, no hay problema. Así que ella se fue al mercado y él agarró rumbo a la casa de su amante para hacer la limpieza. Ya agarró una escalera, se subió para hacer la limpieza, y al momento de tocar la mancha, se comenzó a hundir en ella. Se comenzó a hundir, y él gritaba por ayuda. Nadie lo escuchaba, como si su voz no sonara.
Y él seguía hundiendo, se seguía hundiendo hasta que desapareció esa mancha. Y ya pasó la tarde, ella había comprado lo que era necesario, volvió a su casa y vio que la mancha estaba ahí y estaba más grande. Digo, ahora, ¿por qué no vino a limpiar el techo? Se ha de haber ido de borracho. O sea, bueno, hizo los tamales otra vez y ya dejó los tamales reposando para que al otro día ya estuvieran listos y se fue a vender. Se volvió a dormir, otra vez el sueño, pero esta vez más fuerte, ya lo sintió más vívido. Otra vez la misma mancha, los mismos gritos y volvían a jalar. Esta vez cuando despertó, vio que todo su cuerpo tenía rasguños y moretones. Ya de plano se espantó demasiado y se salió, pero por la ventana, ya que su puerta para la calle estaba en la cocina y no quería atravesarse por la cocina donde estaba esa mancha negra. Él corrió rumbo a la casa de su amante y vio que estaba cerrada, por más que gritaba, no le contestaba. Le dijo a sus vecinos que dónde se encontraba él y ya decía, pues no, aquí no ha venido, la última vez que lo vimos, salió y nos dijo que iba a ir a tu casa a limpiar. Digo, no, pero no llegó ahí y allá se había desesperado y le preguntó y le dijo una señora que estaba ahí que qué dice, no, es que en mi casa hay una mancha muy enorme y le dijo que era un producto de un hongo que no lo podía terminar de limpiar, pero porque no quería decirle que era la otra cosa de lo tenebroso que ella creía que tenía esa mancha. Así que ella dijo, no hay problema, yo te puedo ayudar para limpiarla. Y ya las dos fueron rumbo a su casa a terminar de limpiar esa mancha. Y ya una vez que llegaron ahí, ya la mancha estaba de plano en todo el techo. Ya cerraron la puerta y ya estaba demasiado espantada, pero guardando la calma para que la señora no se espantara tampoco. Ya normal, vio que ahí tenía una escalera, se subió y momento de tocar la mancha, igual que el compadre, igual que al compadre, que al amante de la señora. La comenzó a arrastrar, arrastrar, arrastrar y por más que gritaba el otro decía, ayúdame por favor, me está arrastrando y además se quedó petrificada y se la llevó, se la llevó, se la llevó hasta desaparecer. Así que ella ya cuando reaccionó de lo parecida que estaba aquí sobre la puerta, no abrió y la mancha ahora le comenzó a gritar a ella, como en el sueño, le comenzó a gritar y decir, maldición, le decía, ¿por qué te mataste, maldita? ¿O te vas a arrepentir? Pues te voy a llevar donde estoy yo, te vas a largar al infierno conmigo. Y decía, no, 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 y salieron las manos del techo, y por más que quería abrir la puerta con todo y llave, no podía, no podía. La agarró, la sujetó, las manos la sujetaron y se la llevaron y hasta donde estaba el techo. Y ya no supieron de eso hasta que los vecinos, el dueño de la casa abrió la puerta y vio que todo el asunto es de eso y comenzaron a surgir las historias sobre eso. Fue lo que más se sabe por ahí, ya que en cierto momento por la vida de México realmente sucedió eso. Una señora fue atrapada después de que se dieron cuenta de que los tamales que estaban haciendo era carne de cristiano. De ahí me imagino que salió la historia de la mancha negra. No sé qué es lo que piensan ustedes. Pues es una historia impactante, la verdad. Cómo es que una mancha empezó a jalar a la pareja, ¿no? Llevársela al infierno, ¿no? Pero aquí viene la parte de las leyendas, ya que la historia de que la señora mató a su marido y lo hizo en tamales sí fue verídica, ya que salió en los periódicos y en las noticias. Pues de hecho yo escuché que esa historia fue principalmente la descubrieron porque su casa empezó a oler feo. Ya, y ahí encontraron que tenía varias partes destazadas de su esposo y mucha de esa carne para poder deshacerse de ella la usaba para los tamales, que de hecho no me acuerdo cómo es que descubrieron también
que las personas, cuáles fueron las personas, porque en la carne humana tiene cierto como componente que se supone que nosotros no debemos de digerir, y entonces y con eso igual se dieron más rápido cuenta de que los tamales tenían la carne de su marido. Sí, ¿no? Esta señora fue muy cruel, ¿no? Al cocinar los tamales, digo, que habrá gente que se lo, se lo habrá Yomi. comido, que se echó un tamal por la mañana y como si nada, de repente, el sabor, ¿no? El sabor de la carne, ¿no? Imagínate a la gente que le haya gustado, sería bastante raro, ¿no? Y descubrir que se habían comido parte de, pues, una persona es algo muy perturbador. Pues hay que acordarse también que la carne es condimentada. Tampoco ibas a saber que estabas comiendo un cristiano. Tienes razón. Pero También como bueno, las personas que comen carne de perro sin saber que es carne de perro en los tacos. Todos así los es. perros comen carne de perro. Y más si son chilangos. Sí, güey. Pues está bien, ¿no? Esta leyenda fue impactante. Yo creo que vamos a comenzar con otras tres leyendas. Yo empezaré como siempre la primera y ustedes me siguen, ¿no? Ahora sí, saquen su mejor arsenal, ¿no? La mejor leyenda que tengan. Vas. Vas, ok. Pues bueno, yo les vengo a contar la leyenda del árbol vampiro de Guadalajara. Hace mucho tiempo, específicamente en el año 1880, apareció en la ciudad de Guadalajara, pues un europeo, ¿no? Este europeo, pues, era muy diferente a lo que está acostumbrado la gente de Guadalajara, ¿no? Porque nosotros acá somos muy cálidos, nos venimos y te decimos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Pero pues él, de por sí, aparte de ser europeo, que son un poquito más reservados, son más estar en su rollo, ¿no? Estar en su día, él tenía esas características muy, muy, muy marcadas, demasiado, ¿no? Tanto que inquietaba a la gente, ¿no? Porque lo iban a buscar, él no les abría, no les hablaba, lo topaban en la calle, nada, nada, nada así por el estilo, y pues regularmente siempre lo encontraban por las noches, ¿no? Cuando lo veían, pues simplemente lo veían, le hablaban, no lo pelaban, no los pelaba, así se iba a su casa, y pues la gente se fue acostumbrando poco a poco, ¿no? Entonces, cuentan por ahí que al mismo tiempo que este sujeto llegó a la ciudad de Guadalajara, empezaron a aparecer cadáveres de, pues, animales, gatos, perros, ardillas, canarios, todo tipo de animales, ¿no? Que se da por esa zona. Aparecían muertos, pero con una extraña peculiaridad, ¿no? Mm, Pues no tenían sangre, ¿no? Estaban desprovistos de ese líquido importante para el cuerpo. Ellos, pues empezaron, fue algo extraño, ¿no? Porque, pues tú vas caminando, pues te encuentras un cadáver, ¿no? Pero pues, el cadáver está fresco, ¿no? ¿Cómo decirlo? Está llenito, está gordito. Lo ves y pues lo pisas y pues sale sangre, ¿no? Pero a ellos al ver esos cadáveres se encontraban con que estaban como pasas, ¿no? Ya no tenían sangre, ya estaban pues deshidratados, estaban todos tirados y pues la gente se empezó a espantar, ¿no? No le querían atribuir nada al europeo porque pues al ser un europeo, pues la verdad ellos, o en ese tiempo tenían la creencia que ellos eran muy educados, muy esto y lo otro, pues lo dejaron pasar, ¿no? Entonces pasan más los días, los meses, hasta que, pues un día, ya en vez de encontrar cadáveres de, pues animales, se encuentran el de una persona. Se lo encuentran igual que los animales, como pasas, sin sangre, todos deshidratados, todos percudidos así.
Y pues la gente se da cuenta, ¿no? Empieza a decir, empiezan a teorizar, ¿no? La única forma de que pase esto es que haya un vampiro o sea el chupacabras. Eh, Ellos empiezan pues a sospechar, ¿no? Se empiezan a empezar a buscar quién podría ser ese vampiro, ¿no? En tal caso de que no lo encontraran, pues tendrían que esperar a ver si realmente existía el chupacabras. Entonces, la gente, de forma inteligente, empieza a dar rondines, ¿no? Empiezan a ir en grupitos por las noches, eh, a recorrer la ciudad, la ciudad, bueno, las calles de la ciudad, ¿no? A ver si encontraban a ese tal vampiro, si se encontraban con algo extraño. Las primeras rondines pues no daban sus frutos, ¿no? Seguían apareciendo cuerpos, ¿no? La gente se espantaba más, ¿no? El pánico subía, subía y subía, la gente ya no sabía qué hacer, ¿no? Eh, Porque pues ciertamente es algo desconcertante y pues algo que te da mucho miedo, saber de que pues en cualquier momento tú sales de noche y alguien te llega a succionar tu sangre, ¿no? Ese líquido tan vital que es para nuestro cuerpo. Pues resulta que en uno de los rondines que iban, una patrulla de ellos tiene pues la suerte de de encontrarlo, ¿no? En pleno acto, el tipo estaba rodeado de sangre, tenía los colmillos, ¿no? De ahí cuenta la gente que tenía los colmillos llenos de sangre, había una mujer a la cual estaba desde el cuello, ¿no? Succionándole eh, ese alimento que para él era indispensable. Lo encuentran, lo capturan, eh, y pues piensan qué hacer, ¿no? Porque ellos no están tan familiarizados con, pues, un vampiro, ¿no? Sí los conocen, pero no saben cómo matarlos, ¿no? Porque aquí no se da mucho el vampirismo, acá es mucho del nahualismo. Entonces, pues van con una bruja, una señora ahí, una curandera, que le hacía las artes, pues, mágicas, ancestrales, y les dicen que la única forma de matarlo es con una rama eh, de un árbol de camachín que se da por esas regiones, ¿no? Es un árbol grande, espeso, frondoso, lleno de hojas y de su fruto, ¿no? Que es como un higo rojizo. Entonces, pues la gente va a agarrar la rama, la talla, la forma en forma de estaca y lo clavan, ¿no? Lo, y se dan cuenta que se muere, ¿no? Al momento que se lo clavan en el corazón, pues se muere. Y entonces, como la gente le tenía miedo, lo fueron a enterrar al Panteón Belén, ahí en la ciudad de Guadalajara. Eh, Ellos tenían miedo de que fuera a resucitar, porque en fin y al cabo todo el mundo sabe que los vampiros son inmortales, ¿no? Eh, entonces, la única solución que ellos encontraron fue ponerle, pues, una losa de concreto, una losa de piedra, bastante gruesa y muy pesada, ¿no? Porque pues, de esa forma no podría salirse. Y de ser el caso, pues todo el mundo sabría que ya estaría de vuelta por el sonido que esa provocaría cuando, pues, se cayera. Ellos la colocan, lo entierran, lo meten en el ataúd, lo bajan y le meten la losa, ¿no? Aparte de todo eso, de enterrarlo bajo mucho tierra, mucha tierra, le meten la losa, ¿no? Entonces, pues ya es imposible que alguien salga, ¿no? Porque aparte la presión de la tierra que te hace es bastante. El, Pasa el tiempo y pues la gente pues se la vivía vigilando, ¿no? Esa tumba, hasta que pues un día la losa se rompe y de ahí sale lo que vendría siendo pues un retoño, ¿no? Un retoño de este árbol de camachín, ¿no? Proveniente de la estaca que habían ellos puesto en el corazón. La, la gente pues lo vio, ¿no? Y pues lo dejó pasar más que nada por miedo, porque pues digamos de que tú, imagínate, tú vas y te encuentras con la rama, ¿no? Y dices, la corto, pero si la corto le estoy quitando la estaca y va a revivir, ¿no? Entonces la gente la dejó crecer. Eh, Deja crecer este árbol, ¿no? Que actualmente, pues ya está muy grande, es muy, es muy grande, muy frondoso, tiene sus troncos muy gruesos, ¿no?
es un buen árbol, ¿no? Se ve que se nutrió bien. Actualmente ese árbol, pues se encuentra ahí en el panteón, ¿no? Pero todo el mundo sabe de que si ese árbol algún día se llega a caer, el vampiro se va a liberar y va a empezar a atemorizar otra vez las calles de Guanajuato. Esta leyenda en particular sí se me hace un poco interesante, ¿no? Porque tenemos el concepto del vampirismo, que solamente se veía en Europa, ¿no? En esos tiempos. La gente, pues, no está acostumbrado a eso. Y pues hasta la fecha, en Guanajuato, digo, en Guadalajara, eh, pues la gente le tiene mucho miedo a ese árbol, ¿no? No te dicen, no pases por ese árbol, ni si te ocurra tocarlo, ¿eh? Porque ahí está el vampiro, ¿no? Y si se libera, pues nos va a llevar la chinflona a todos. Entonces, pues, es algo muy cultural de allá de la ciudad de Guadalajara, ¿no? O sea, pasar por ese panteón y pues ver el árbol que anteriormente fue un vampiro, pues, es algo increíble, ¿no? Es parte de la cultura de ahí, de ese estado. ¿Ustedes qué piensan de la leyenda? Yo había escuchado algo cuando fui de excursión para ya ver hace ya siglos, como cuando yo iba a secundaria. Escuché algo de ese árbol, de hecho me tocó verlo, pero pues no dejaban el paso libre porque pues como era excursión, estaban ahí todos los compañeros dando vueltas como pollos descabezados y pues no nos dejaban tocar prácticamente nada. Sí, algo escuché igual de esa leyenda del vampiro. De hecho, tal vez aquí no tengamos mucho esa como figura del vampiro, pero se dice más que tenemos la leyenda de que no te chupa la sangre, sino te chupa el espíritu. No recuerdo bien cómo se llamaba esta figura, pero es una leyenda prehispánica. No sé qué pienses tú, jugador X. Yo ya la había escuchado, pero de diferente manera, ya que la historia no solamente es del vampiro, el Panteón de Belén tiene demasiadas leyendas y, y como ya sabemos, la historia varía según la persona que la cuente. A mí me habían contado la misma historia, pero con diferente versión. Sí, pues casi todas las leyendas tienen una o dos más versiones, como en este caso puede que alguien haya escuchado cierta cosa, otro que haya escuchado otra, pues es eso de que cada persona la cuenta de manera distinta y va agregando ciertos detalles a esa historia para enriquecerla o para aumentar un poco más ese enigma de si en verdad sucedió o no. Bueno, ya terminada esta leyenda, ahora es mi turno de que yo les cuente una. En mi caso, yo les contaré la leyenda de la mujer de negro. Esta leyenda me parece muy interesante, ya que esta figura de la mujer de negro es muy prominente en muchos países, porque esta figura se ha ido globalizando de que es una mujer en medio de la carretera, que es recogida habitualmente por taxistas o choferes que son incautos y que esta mujer les pide un aventón hacia cierto lugar y esta desaparece. En este caso yo les voy a contar una que ya tiene desde 1951, que dice así: en las carreteras del país hay muchas narraciones de fantasmas o aparecidos. La mayoría son de gente que muere en esos lugares por accidentes y que no aceptan que ya fallecieron. Pero en este caso no hay antecedentes de que hubiera muerto en esa forma dicha dama. Más bien, algunas personas piensan que tiene que ver con el monumento del ingeniero J.J. Clifford, que murió en un accidente en ese lugar, y los mineros de la mina purísima de Mineral del Monte lo construyeron a su memoria. Pues precisamente en esos lugares donde a veces se aparece la dama vestida toda de negro y con un sombrero y velo. Siempre esconde las noches con más neblina y solo se les aparece a los conductores que viajan solos después de la medianoche y en la madrugada. Nos cuentan que don Refugio Fragoso era chofer de un auto de alquiler que en una noche iba para Pachuca. Como los 2 de la madrugada, cuando al llegar al monumento de Clifford vio a una mujer vestida de negro,
y como es un lugar solitario, pensó que le hacía señas de que se detuviera por la neblina. No vio el automóvil, el que pensó que se le había descompuesto a dicha dama, así que se le preguntó a dónde quería llevarla. Una vez que se había sentado en el asiento trasero del auto, la dama le contestó que le llevara frente al panteón inglés, en Real del Monte, porque ahí la estaban esperando. Y así lo hizo. Dio la media vuelta y enfiló hacia el Real del Monte, y aunque extrañado por el lugar, no dijo nada. Y por fin llegaron al panteón, donde la señora se bajó del auto, diciéndole al chofer que la esperara. Sin embargo, al ver a don Refugio que dicha señora atravesaba la reja del panteón y caminaba hacia las tumbas, arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro. Desde entonces dicen que don Refugio jamás anduvo de noche por la carretera de Real a Pachuca. Él naturalmente no sabía nada de la leyenda, así que viajaba sin temor. Cuando una ocasión en que había mucha neblina, vio en el mismo lugar a la dama de negro y pensando que había sufrido algún accidente, se detuvo. La señora dijo que se la llevaba a Pachuca y se subió a la camioneta. Don Jaime trató de hacer la plática con la desconocida, mas no tenía respuesta, y la única explicación que dio dicha señora es que andaba buscando una persona y que por favor la llevara a San Bartolo. Por el lado del panteón municipal de Pachuca, don Jaime le dijo que la disculpara, pero tenía que entrar a trabajar, por lo que la dejaría en un sitio de autos para que la llevaran a su destino. ¿Cuál sería la sorpresa de don Jaime? Cuando acabado de pasar la capilla de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra como 3 curvas de donde levantó la dama, ella ya no estaba dentro de la camioneta. Estas leyendas son muy de taxistas, de camioneros que habitualmente van en esas horas de la noche, de alguna mujer o alguien que es muy sospechoso a mitad de la carretera, que les pide un aventón hacia cierto lugar y esta persona desaparece ya sea a mitad del camino o cuando está baja. Hay otro tipo de leyendas fuera de la dama de negro que puede decirse que son de mujeres jóvenes que han sido asesinadas en cierto lugar o han sufrido accidentes ahí, que piden un aventón hacia su casa para poder regresar. Cuando las personas tardan mucho en ir, ya sea por el pago por ese servicio o por ciertas cosas que dicen que van a ir, el chofer al bajar y al preguntar en la puerta, la dueña de la casa o el dueño de la casa siempre dice que no ha sido el único y tampoco el último que va a llegar a esa casa a preguntar por esa persona, porque esa persona dicen que murió hace años o que nunca ha vivido una persona así en ese lugar, o tal vez sí. Es una leyenda muy icónica en todo lo que es México y el mundo. Sí, pues ¿quién no ha escuchado esas historias donde el protagonista es un taxi y la entidad que lo persigue es algo que recoge ciertamente por la carretera? Es muy, es muy típico escuchar esas historias, más que nada en las ciudades, porque es a donde se utilizan más los servicios de taxi, ¿no? En este caso, pues, imagínate, estaría mucho peor un Uber, ¿no? Porque el Uber es el que te recoge mediante la aplicación. Entonces, al momento de, pues la verdad, que vayas a la ubicación y que recojas a alguien, dices, lo, cómo lo ordenó? Si este ya está muerto, ¿no? Ya es un fantasma. No sé qué piensas tú, jugador X, de lo que acaba de contar. ¿Verdad? No. Como bien lo decías tú, esta historia se ha contado por muchas partes de México, me imagino que en todo el mundo también, ya que siempre hay una historia no solamente de taxistas, sino de camioneros que en la noche van cruzando un punto, se les aparece alguien pidiendo ray, lo suben, y van rumbo, bueno, a su destino, y ya cuando quieren hacer plática con esa persona ya no está. Muchas veces causan accidentes por la impresión, o en algunos lugares esta persona se les aparece pero frente del carro, ocasionando accidentes. Pues es tu turno, jugador X, de contar una leyenda, ¿verdad?
Efectivamente, de esta cuestión les voy a contar también una leyenda de Guadalajara del mismo Panteón de Belén, donde se encuentra el árbol de vampiro. Este es la famosa tumba de Juanito, que está encima bueno, no está enterrada, está en la superficie. Esta persona, Juanito, era un niño de 8 años que le tenía demasiado miedo a la oscuridad. Y anteriormente no tenían luz, así que todos se alumbraban con velas. Así que cuando llegaba la noche, este niño tenía demasiado pavor y en su habitación había una mesa exclusiva para que estuviera llena de velas y así él pudiera dormir, ya que el temor que él tenía hacia la oscuridad era demasiada, que si tan solo una vela o el aire le movía las velas, hacía sombras, él se espantaba a punto de desmayarse. Así que un día su mamá se preparó para una fiesta, que sabes, se cambian antes de que llegara a las 6, le da de comer a su hijo y toda la casa llena de velas, todas. Solamente que en esta ocasión se le olvidó poner cerrar la ventana. Era una ventana de madera, ya que era gente demasiado humilde en esa época. Así que el niño aún así tenía mucho miedo, ya que se iba a quedar solo en esa casa. Pero decía que no se preocupara, ya que solamente iba a llegar, saludar y se iba a regresar. Llegó la hora, se fue y el niño se quedó solo en la casa, demasiado solo. Y en una de esas, ella no sabía que iba a pasar una tormenta. Hubo demasiado viento y en la casa del niño el viento le abrió la ventana y le apagó las velas. Por lo tanto, ese niño, tenía demasiado miedo, se dice que ese niño le dio un infarto del miedo que tenía al aire, los truenos y la oscuridad que envolvió su casa. Así que cuando llegó su madre, vio a su hijo muerto, se puso muy triste y abrió con todos los amigos. Y al momento de enterrarlo en el Panteón de Belén, de vez de lo metían, lo enterraban así normalmente en su misa funeraria, y al otro día de haberlos enterrado, el cadáver, el ataúd del niño aparecía afuera del hueco. Seguía el hueco tapado y todo eso, pero el ataúd estaba afuera. Así que todos se espantaban de por qué el ataúd estaba afuera, así que lo volvieron a hacer. El padre bendijo todo el ataúd, pues le puso una cruz para que descansara el niño, lo volvieron a enterrar, lo volvieron a hacer su misa, y al otro día, el ataúd afuera del hueco. ¿Qué es lo que ha de pasar? Y que volvieron a hacer lo mismo, esta vez decidieron hacer guardia, todos. Hacían guardia cada hora para ver quién era el que sacaba al niño del hueco. Y en esos momentos se dieron cuenta que el ataúd, así en lo que se cambiaba el tipo de ronda, cuando estaban haciendo la ronda, regresaron y el ataúd ya estaba fuera del hueco. O sea que en cuestión de, ¿qué puede ser? ¿Un minuto o dos? El ataúd ya había salido del hueco. Eso ya la gente ya preguntó. Así que el cura dijo, no, el niño tenía miedo a la oscuridad, así que su espíritu no quiere estar en la tierra, quiere estar afuera. Así que le pusieron una mini capilla y el ataúd, como ves, si ya lo hayan visto en unas imágenes, está fuera de la tumba. Al ataúd le echaron mezcla y le hicieron su tumba así, afuera de la tierra, no está enterrado el niño. No sé lo que puedan explicar de esta leyenda barra historia que los lugareños tienen.
Yo algo escuché, pero de hecho no estoy muy seguro si era la leyenda en donde creo que lo enterraron en la capilla, que era que lo enterraron, ahora sí que le hicieron en la parte de la puerta, que estaba, de hecho, su cadáver ahí en la puerta con la madera, del mismo ataúd, era la puerta de la capilla, pero creo que me estoy confundiendo, no sé si sea esa, pero sí había escuchado que este niño le tenía tanto miedo que hasta inclusive después de muerto, él ya trataba siempre desesperadamente de salir de su tumba porque pues su miedo lo sigue hasta el día de hoy. Pues sí, ¿no? No, y sí, la, El la, la, espíritu la es tumba eterno. hoy en día está fuera, tiene su, pues así que su, ¿cómo se puede decir eso? ¿Qué? Es el ataúd con concreto, está fuera, no está enterrado, está a la mitad del cementerio de Belén, creo que casi cerca del árbol del vampiro, por lo que yo sé. Sí, ese cementerio estaría bueno para traerlo en otro radioprograma, ¿no? Historias del cementerio de Belém de Guadalajara. Pues Se yo, presta para las ajá, historias. pues yo creo que, pues no, la historia es bastante, pues buena, ¿no? Porque nos explica lo que es el miedo, ¿no? El miedo también puede prevalecer pues hasta cuando estemos muertos, ¿no? En este caso, el niño, pues le tenía miedo a la oscuridad, tuvieron que sacar su tumba y, pues, para que tuviera el descanso eterno, ¿no? Eh, en mi opinión, pues sí es una leyenda, pues interesante, ¿no? ¿Ustedes cómo piensan que estas leyendas se hayan, pues, pasado de boca en boca, ¿no? O sea, la de Charro Negro, la del cementerio, bueno, la del árbol del vampiro, la de la Mancha, la de la Dama de Negro. O sea, ¿cómo ustedes piensan que esas historias se hayan ido pasando así, ¿no? De generación en generación. ¿Cómo es que han perdurado hasta nuestros días? Pues yo pienso que es más que nada por el intercambio cultural, ¿no? Al que estamos siempre sometidos. Pues vas a un pueblo, ¿no? Y te lo cuenta. Y es algo interesante, ¿no? Porque te lo cuenta el guía de turista, te lo cuenta otra persona, y pues las dos historias, pues, les varía, ¿no? Cada quien le va poniendo un poquito de su, de sus parches, ¿no? De algo que se les haga más interesante. Eh, no sé ustedes, ¿no? ¿Cómo piensan que se han divulgado? Pues principalmente por el miedo de que no sabes qué es lo que está pasando en cierto lugar o cierto así. Y por ejemplo, tú estás seguro que viste algo y pero pues no hay nada. Y luego hay gente que, por ejemplo, tan segura está de que vio algo que empieza a investigar historias no sé qué del lugar, le preguntan a los lugareños, los mismos lugareños le dicen pues es que en ese lugar murió tal persona y ya tú mismo como que vas así que recopilando tanta información que tú empiezas a crear esa leyenda. Y como dije casi en el principio, que esas historias se van pasando, por ejemplo, en reuniones familiares, reuniones con tus amigos, reuniones con tíos, abuelos, no, te las cuentan ya sea para que tú tengas cuidado al hacer cierta cosa, no hagas tal cosa porque tal. De hecho, también se dice que, por ejemplo, las historias se convierten en algún momento en leyendas. Las leyendas se convierten en mitos. Los mitos se convierten en refranes y los refranes ya se vuelven una superstición que es, por ejemplo, no pases por ese lugar o porque va a pasar algo malo, pero eso es porque ya alguien pasó por ese lugar, no sé, murió y alguien lo vio y esa persona le contó a sus hijos lo fueron contando hasta que los detalles se perdieron. Ya de esos detalles se perdieron tanto y la identificaron tanto que se convirtió en un mito y ya de un mito pasó nada más a un simple dicho o una simple superstición.
Y tú, jugador X, ¿qué piensas, no? De cómo se traspasa este conocimiento, ¿no? Estas historias. Pues yo creo que es más bien por la fantasía, por querer ver algo donde en realidad pasó otra cosa completamente diferente. Como un ejemplo, si tú vas a un lugar con tu amigo y de repente ve algo que se les avienta y se desvanece, se va. Y tú dices, nos atacó un perro. El otro dice, no, nos atacó un león. Y ya se les va olvidando y al poco tiempo que se acuerdan otra vez de la historia, dice, ¿te acuerdas cuando un perro león nos atacó? No, sí ha de haber sido un nahual. Y así se van poniendo cada uno de su brazo. Va aquel el que le contaron, le va a decir a alguien, no, fíjate que el Nahual apareció en tal lugar, y así se van creando las historias, cada quien, como el juego del teléfono descompuesto, cada quien va deformando la historia hasta que crean un monstruo, y que desvía totalmente de la historia original. A poco rato va a decir, no, unos chicos pues, se los tragó un Nahual en tal parte del pueblo, por ahí no vayas. Pues, y así son las historias, las leyendas. La única parte de esa leyenda lo que es verdad es un animal. Ya que contar es que se apareció un algo, una persona. Pues sí, así es como se divulga, ¿no? Eh, la gente, pues les gusta ser fantasiosa, le gusta compartir, le gusta tener algo de qué hablar, ¿no? Y a veces tener algo de fantasía, pero a la vez que algo que también puede ser real, porque mucha gente da su testimonio, pues es algo que nos atrae, ¿no? Nos atrae y nos gusta compartirlo. Eh, para mí las leyendas han sido eh, algo importante, ¿no? En mis gustos que, pues el día de hoy he tenido, ¿no? Que me gustan los monstruos, que me gustan ciertas historias, todo eso yo creo que es parte de lo que han sido las leyendas, ¿no? Aparte que las leyendas siempre han estado desde que pues existe la historia de la humanidad, ¿no? No podemos estar sin inventar algo, ¿no? O al haber visto algo que es diferente, nos impacta, nos asombra y vamos a contarlo, ¿no? De nuestro punto de vista. Entonces, es algo mágico, ¿no? Las leyendas son algo mágico y me encantan por eso, ¿no? Es como un poco que nos podemos salir un poquito de nuestra realidad, eh, podemos ser imaginativos, podemos añadirle más características, podemos crear monstruos o espíritus, ¿no? Espíritus chocarreros, todo con el poder pues, de la imaginación en todo esto. Así que, pues sí, las leyendas son muy importantes y muy hermosas, ¿no? Es algo que tenemos que apreciar porque también forman algo de nuestra parte cultural. Eh, por mi lado, también a veces me gustaría, ¿no? Ser testigo de algo, que algo asombroso pasara, ¿no? Ver algo diferente a lo normal, ver un alien, un ovni, un muerto, un nahual, todo eso, ¿no? Algo que me haga vivir esa historia, ¿no? Esa experiencia y poder compartirla, ¿no? En mi caso, pues la verdad no me ha pasado nada así interesante, ¿no? Nada más el hecho de cuando estaba niño, pues me metí a unos maizales y en esos maizales pues salió un hombre que yo describí en ese tiempo con cabeza de cerdo, ¿no? Entonces, pues me marcó bastante hasta que descubrí que pues no era un hombre, ¿no? No era como tal un ente, ¿no? Era un hombre, ¿no? Era el hermano de uno de mis amigos que se había puesto esa máscara para asustarnos, ¿no? Y nosotros estábamos haciendo teorías, ¿no? Así que, pues a veces me gustaría vivir una experiencia. No sé ustedes qué piensen, les gustaría vivir una experiencia, qué es lo que ustedes piensen de las leyendas, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi caso, hace mucho tiempo, cuando vivía todavía en México, recuerdo que una vez, dormido y de repente siendo como que mucho frío en parte de mis pies. Yo todavía en ese tiempo vivíamos en un departamento chiquito y era como que muy extraño porque el departamento siempre estaba cerrado y era como que muy extraño que hubiera corrientes de aire,
y luego más en esas épocas de que me gustaba mucho taparme hasta la cabeza, y en eso me empieza a dar frío en los pies, y cuando me quise destapar para ver qué estaba pasando, logré ver como que había alguien enfrente de mi cama, y ese algo era como que no sé cómo escribirlo, es como ver el típico fantasma de esos como con manta, pero solo que él era como un azul fosforescente, con una máscara que estaba flotando en su cara, bueno, donde tendría que estar su cara, era como un dibujo feo, así como que si alguien hubiera agarrado una cartulina y se la hubiera puesto en la parte de enfrente de la cara, y es como que un dibujo de una cara, y todo era así como que un cuerpo largo, y de hecho recuerdo que en él flotaba. Así me ha pasado ciertas cosas que igual no he podido explicar, o por ejemplo esta anécdota que no sé si verdaderamente pasó o no, que lo puedo confundir hasta con un sueño, de una vez que agarré un osito de esos peluche. De hecho, en ese tiempo, por eso me dio una fobia muy grande hacia los muñecos, que era agarrar este muñeco y empezó a hablar. Pero de por sí estos muñecos siempre... ese muñeco decía una oración, no recuerdo cuál, pero de repente empezó a decir groserías, empezó a decir otras cosas, y me asustó y lo aventé, y de hecho ese peluche lo tiene todavía mi mamá, pero pues ya no le tengo miedo, como en esos tiempos. Otras cosas han sido, por ejemplo, que he escuchado, por ejemplo, lo que dicen de La Llorona, que hay un grito fuerte, pero pues no recuerdo bien si era, o eso fue en Pachuca. Otras cosas como por ejemplo ruidos, voces que no puedo explicar, ese tipo de cosas son así como que cosas que te pasaron pero que no puedes del todo explicar. Puede que haya sido que nada más me haya cuestionado, puede que tal vez sí haya pasado. No sé si ustedes han tenido una experiencia igual. Yo por mi caso, aquí como al principio les había dicho de la leyenda del Juan del Monte, a mí me pasó que una vez que fuimos a querer ir, como aquí hay una cascada y la cascada se encuentra en el monte donde inicia el río. De ahí nos tenemos que introducir al monte en donde hay un rancho. Obviamente esa parte es, digamos que invasión a propiedad privada, pero ese rancho donde todos marcamos, de ahí tardamos 20 minutos en llegar a la cascada donde ya es propiedad pública. Hay un sendero que todos caminamos y ahí íbamos como, éramos 4 personas. Fuimos, llevamos refrescos, botana, y un amigo que le gusta fumar tenía cigarros. Este, Fuimos y en eso uno de mis amigos se le ocurrió decir que, ¿cómo ven, compadre? ¿Dejamos ofrenda del Juan o cómo ven? Y yo dije, sí, no hay problema. Pero los otros amigos dijeron, no manches, nos costaron bien caro las botanas, ¿cómo le vamos a tirar aquí la comida? Sí, no, vamos derecho. Y el otro dijo, bueno, vamos. Y yo le di segunda y nos fuimos. Tardamos, como les había dicho, son 20 minutos a pie. Ya, sin mentirte, caminamos a los 10 minutos, el sendero ya se había acabado. Digo, ¿en qué momento el sendero se acabó? Si íbamos en línea recta. Y ya era puro monte y empedrado porque es zona de montaña, de cerro. Y seguimos caminando, es que por aquí va a haber, vamos a encontrar el camino, el sendero. Seguimos caminando, sin mentirte, 1 hora caminando. Y donde está el punto del rancho, de la cascada, son 20 minutos. Y ya nos habíamos desesperados porque llegamos a una pared de roca. Ya de plano dijimos, no manches, ya que dejarle la ofrenda a este vato, nos vamos a perder de plano. Ya todos se dijeron, no, sí, agarramos una bolsa, la abrimos por completo y dejamos un refresco entero, y el otro compa le prendió 3 cigarros. De la desesperación agarró 3 de sus cigarros porque este amigo es muy tacaño para dejar sus cosas. Y de la desesperación de que ya estábamos muy perdidos, dejó 3 cigarros, se los dejó.
ya dijimos, ya, por favor, te dejamos la ofrenda muy tarde, pero por favor, ya déjanos salir al sendero. Y ya, en eso seguimos caminando y enfrente de nosotros, al ladito, como a 1 metro, ya estaba el sendero y ya comenzamos a subir el arroyo. No tuvimos que caminar nada, ponle que 5 metros y habíamos llegado a la cascada. Y esto fue muy fuerte, lo que me había pasado, porque sí, la desesperación de estar caminando 1 hora. Y sí, lo que estábamos viendo de que ya se nos había hecho largo y veíamos los relojes del teléfono y veíamos pasar el tiempo, seguir caminando y ninguno de nosotros sabía en dónde estábamos hasta llegar a una pared de roca que en ningún momento nadie había visto. No sé qué piensan ustedes. Pues o sea, no me imagino estar caminando ahí por 1 hora, ¿no? O sea, si entras y por el simple hecho de no haberle dejado lo que es la ofrenda, pues a Juan del Monte, pues te pierdes, ¿no? Es así como el hecho de estar caminando 1 hora sin rumbo, pues sí, pues es algo aterrador, ¿no? Porque si ya sabes el camino, nunca te has perdido, y que en ese mismo instante te hayas perdido, sí es como para, pues tener un poquito de miedo, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Sí, Locura? pues es parte de igual de que, por ejemplo, no sé, quizás se haya sido cierto, quizás simplemente se hayan sugestionado, quizás simplemente hayan dado de vueltas, pero pues ya ya son las circunstancias, ya es como de, ya crees todo ya después de que estás súper desesperado, ya estás en una situación en la que ya crees todo, simplemente ya para salir, ya, aunque no hayas querido al principio, ya como que ya al final la desesperación, el tiempo, ya el cansancio, ya te hace hacer cosas que tú no querías hacer, como por ejemplo como su amigo que dice que por sí es muy avaro, muy tacaño con sus cosas y hasta dejó hasta más porque pues era tanto así que su desesperación que hasta se dio a algo que le puede decir que le dolía hacer. Pues sí ha Sí, sido es una cierto. historia bastante impactante. Eh, yo la verdad, pues sí, ¿no? Eh, a veces como que sí me gustaría y a veces como que no. Pues Un- yo Pues uno creo, podría decir que por lo que, pues nomás por la anécdota quisieran que les pasaran cosas, No, pero ya cuando estás en medio de un punto de esos, ya sí, te arrepientes de haber querido. siempre te sí, arrepientes, ¿no? ya no quieres ser parte de esa historia, Bastante. ya como de, y yo quiero estar en esa historia porque pues todas las historias que me han contado todos son unos cobardes y yo no, porque pues yo sí sé y ya cuando estás en ese momento ya el pánico, el miedo, ya simplemente lo único que quieres que hacer, una de dos es que te paralizas del miedo o te echas a correr y habitualmente siempre o te quedas ahí como menso sin poder hacer nada. Tú siempre te volabas ese tipo de situaciones o te echas a correr. Hasta incluso está gritando porque pues es en la desesperación de que alguien te ayude en ese momento contra algo desconocido. Y imaginas en ese momento caminar en un monte y, y decir, no estoy dando vueltas porque el camino es diferente, todo lo que estoy viendo Sí, es se diferente, nada se parece. parece. Y al momento de, y al momento de llegar a una pared que nunca habías visto en tu vida, y ya cuando dejé la ofrenda, literalmente comencé a escuchar el mendigo arroyo que estaba al lado. Sí, ya es como que de una de Sí, no sé qué pasó, pero no quiero que me vuelva a pasar. Ajá, como decir, el arroyo lo tengo al lado porque hace rato no lo estaba escuchando. Dimos 1 metro y ya el arroyo estaba haciendo un ruidero muy fuerte, sí, no, porque es una cascada, fue algo es una paranormal. cascada, es una cascada, hace mucho ruido la cascada. Así es, Steve, jugador X. Eh, yo creo que pues hemos dado por finalizado, ¿no?
estas leyendas, ¿no? Estas leyendas típicas, estas leyendas que pues han trascendido a lo largo del tiempo. Yo creo que pues abarcamos una gran cantidad de leyendas, fueron 6 en total. Eh, Estaremos al pendiente de nuestras redes sociales. No olviden dejar su like y suscribirse. También quiero avisarles que el siguiente podcast que vamos a hacer va a ser la festividad del Día de Muertos, porque pues empezamos noviembre, ¿no? Y noviembre como tal es la festividad de que acá en México se celebra el Día de Muertos. No sé ustedes qué más quieran aportar a, la, a las despedidas, a las conclusiones. Por mi parte ha sido todo. Eh, Considero que, pues sí, cuídense de estas leyendas, ¿no? Hay que tener siempre un poco de precaución en lo que está en los versos, ¿no? De estas historias, ¿no? Porque de cierta forma unas pueden ser reales, ¿no? No sé ustedes qué quieran aportar más. Por mi parte fue todo. Pues de que nada más tengan respeto hacia lo que dicen las Como personas, porque habitualmente la dicen por algo. Y ya sea porque hayan vivido algo, o tú simplemente por, no sé, te sientes indestructible, porque dices, a mí no me va a pasar nada, siempre hay que tener cuidado, siempre hay que tomar así las cosas como con unas pinzas y no irse siempre con la finta de que ya yo sí puedo. Otra cosa, y consideran también el Día de los Muertos fue reconocido como patrimonio intangible de la humanidad y también es una muy buena razón para poder hablar de estas festividades. No sé si quieras agregar algo más, jugador X. Pues como todo, las leyendas, y como muy bien lo dijiste, las leyendas se hicieron por algo y muchas de ellas se hicieron para cuidarnos de cosas que hay más allá de la imaginación colectiva o simplemente para ayudarnos a no cometer estupideces como Como no meterte a un dejarle lugar a ofrenda a Juan del Monte, ¿verdad? exacto como esas estupideces o no meterte a tantas horas de la noche a un monte nomás por sentirte valiente. Todo en esta vida es se tiene que hacer con respeto y ahora sí que sentirnos con el pensamiento, con el razonamiento de no ser cosas locas nomás por hacer llevarte mejor con un amigo o por un reto que te hagan. No hay que dejar de sobrellevar. Acuérdate que su integridad física se poner en riesgo y pues, digamos que también espiritual en algunos casos. Y como saben, como ya lo dijeron, los esperamos para el otro podcast. Den like, compartan y si quieren pueden comentarnos sus experiencias paranormales o alguna leyenda, las estaremos revisando en los comentarios y por si alguien se preguntaba, sí, yo ya voy a ser parte de este contenido ya más habitualmente y los esperaremos para nuestro siguiente podcast que va a ser sobre el Día de Muertos para festejar más sobre nuestra rica cultura mexicana y por mi parte esto ha sido todo. Yo fui Jugador X. Nos vemos a la próxima. Chao. Y no olviden suscribirse y dar like, seguirnos a nuestra página de Facebook. Eh, Recuerden que no les tienen que jalar las patas esta noche, porque si no se los arrastran al infierno. Eso ha sido todo.